contexto de esta pandemia, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas estábamos desarrollando una idea de investigación sobre el involucramiento parental a nivel educativo o pedagógico. Cuando se presenta la pandemia y tomamos conciencia de que la normativa y la pauta gubernamental nos dice vamos a intentar sostener el proceso educativo, pero en casa, vamos a trasladar la escuela, por decirle así, a la casa, nos damos cuenta que de repente esa dinámica va a implicar muchos cambios y muchos ajustes. Y decidimos lanzar una encuesta en línea por internet a través de las redes de contactos y redes sociales de la universidad, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, centros educativos, incluso aprovechando una relación cercana con el MEP para entender cómo se estaban ajustando, cómo estaban las familias lidiando con este primer cambio importante de tener a los niños y a las niñas y personas menores de edad en general en casa. La encuesta la lanzamos y participaron más de 860 personas con sus cuestionarios completos que nos decían un poco cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus preocupaciones, cómo habían lidiado con estos primeros cambios y cómo se proyectaban a sí mismas y a sí mismos en este cuidado. La mayoría de personas que nos contestaron fueron mujeres y esto es muy importante porque coincide con una realidad que no solo es nacional sino también internacional. Son las mujeres quienes típica y tradicionalmente han asumido el cuidado de la familia, el cuidado de las personas en esa familia, el cuidado del hogar y teniendo labores domésticas también tienen labores que son relativas a ingresos económicos, o sea, sus trabajos tanto fuera como dentro del hogar, en lo formal o lo informal. Y son ellas mismas quienes mayoritariamente asumen entonces de repente y de una manera inesperada las labores educativas. No solo acompañar a sus hijos e hijas en las labores educativas, sino asumirse casi como maestras y docentes en casa. Y esto, por supuesto, es de sumo interés conocerlo porque implica una sobrecarga, una ansiedad y una fatiga que también interesa registrar para eventualmente pensar en mejores maneras de acompañar a estas familias. Otro factor sociodemográfico muy importante que genera estrés y preocupación es obviamente el hecho de no tener un ingreso económico o un bajo ingreso, ¿verdad? Las personas que no tienen trabajo están más sometidas a presión, ¿verdad? Son más presiones. Obviamente, las personas que reportan un ingreso económico y un ingreso más alto son las que van a mostrar menos estrés al respecto. Datos interesantes que salieron de esta encuesta son, por ejemplo, relativas a las prioridades y a las preocupaciones. Las prioridades de nuestras familias reportadas y en lo que contestan en estas encuestas es que sus prioridades están en mantener la salud, en prevenir los posibles contagios, en facilitar diariamente dinámicas que promuevan esa salud, que protejan esa salud. En segundo lugar, en sostener sus ingresos económicos y su dinámica interna en términos más funcionales, instrumentales. Y no es en este momento una de sus prioridades el avance educativo en términos de avance curricular. Si bien es cierto, hubo respuestas sobre la importancia de sostener aprendizajes, estos aprendizajes pueden estar más en el marco de la vida cotidiana y no en el avance curricular. Y esto coincide con las preocupaciones reportadas. La mayor parte de las personas que contestaron la encuesta tienen grandes preocupaciones en términos de salud, de contagios, de su propia muerte como personas que lideran y sostienen esas familias, en términos de sostener los ingresos socioeconómicos, sostener los lazos afectivos. Algunos, en una gran parte también, nos hablaban en sus respuestas sobre la preocupación por este distanciamiento físico, pero que también tiende a ser emocional de los grupos familiares, pero no es una de sus preocupaciones sostener, por ejemplo, la ocupación en términos educativos. La ansiedad aparece asociada a condiciones tal vez un poco más en lo sociodemográfico, ¿verdad? Y tiene mucho sentido. Las personas del área urbana, de zonas urbanas, son aquellas quienes tienden a reportar más ansiedad. Y tiene mucho sentido porque son las zonas en las que se dispararon los casos, ¿verdad? Y han venido sostenidamente predominando en zona urbana, no por lo menos en la misma proporción que las zonas rurales. Entonces encontramos que se combinan una serie de factores, ¿verdad?
los factores que tienen que ver con lo que el proceso educativo demanda, pero también lo que comienza a generar no solo la realidad en la que las personas estamos viviendo, las medidas y también las condiciones específicas que las medidas generan según zona. Encontramos también de que, interesantemente, la preocupación que las familias, entre más preocupación tengan las familias en relación al efecto que puede haber en la salud mental de los miembros, los indicadores de estrés y ansiedad bajan. Esto lo interpretamos como que, de alguna manera, tener conciencia de los aspectos que pueden afectar negativamente a las personas ya está permitiendo visualizar un problema y probablemente asumiríamos que las personas también están tomando algunas medidas. De hecho, cuando nosotros preguntamos a qué recurren, a qué tipo de prácticas o actividades recurren para enfrentar el tema del confinamiento, la gran mayoría se orientaban a generar actividades cohesivas al interior del grupo familiar. Cómo conversar sobre lo que estamos sintiendo, generar actividades donde haya un interés común, ¿verdad? Como distracción, como estarse acompañando.